Muy bien. Vamos a darle la bienvenida a los integrantes de la primera mesa de esta jornada, Aportes a la Comunidad. Vamos a invitarlos a ir sumándose a Julio Barnes, en representación de Fundación Ayuda Humanística de Argentina, Claudia Ceselovsky, en representación de Asociación Civil Enfoques Humanísticos, Alejandro Corbalán, en representación de Asociación Argentina de Counselors. El moderador de esta primera mesa es el counselor Mauro Borradar. Hola, hola. Bueno, bienvenidos a esta mesa de lujo. En esta primera mesa vamos a intentar, ¿no?, delinear un poco la historia del counseling y su presencia en otros países, cuáles son sus incumbencias, recortar un poco sobre su origen y bases y fundamentos históricos y epistemológicos, tratar de arribar a sus aportes a la sociedad y ir recortando también su ética y deontología profesional. Así que bueno, de este modo le doy la palabra a Julio, ¿verdad? Julio, ¿vas a arrancar vos? Eso parece. Bueno, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Bueno, hoy es un día de agradecimiento y quiero agradecer a esta casa que nos han brindado, agradecer al diputado Claudio Cingolani que hizo posible este evento, la declaración de interés educativo y dentro del marco sanitario. También, en el mismo sentido, el agradecimiento al diputado Sergio Abrevaya, que hace unos días, a partir del encuentro con la Asociación Argentina de Counselors, han hecho una declaración de interés social de nuestra profesión. Por supuesto, agradecerles a uno y cada uno de los que están allí viendo, a los que están aquí presentes, a Mario Lamique y a Mauro por hacer posible el evento, y a uno y cada uno de los que están acompañando en nuestras mesas, en este caso a Claudia Ceselovsky y a Alejandro Corbalán. Seguramente voy a mencionar a muchos más, que los veo y los siento y los llevo no solo en el corazón, sino con un respeto profesional enorme. Vean, antes de dar comienzo, porque yo te escuchaba, Mauro, y esta idea de contar un poco nuestro origen y nuestras bases, antes de empezar con eso, yo quería hacer una mención en particular con respecto a esto del encuentro con el espacio de educación, el hecho de que sea declarado de interés educativo. Y hay un correlato en nuestra profesión, el counseling, la consultoría psicológica, con el ámbito de la educación, porque el ámbito de la educación, los docentes, los maestros, nacieron desde la vocación, y allí entonces se profesionalizaron. Y esto mismo pasó con el counseling. Nace de una vocación, claramente, como dijo Claudio, una vocación de servicio, y en un momento de la historia, con bases muy sólidas, se profesionaliza. De hecho, por eso decimos que hoy es una profesión en sí misma. También en el mismo sentido de la educación, y mencionando a un psicopedagogo de vasta trayectoria, Paulo Freire, él hablaba de una educación de la libertad, que el saber nos hace libres. Y curiosamente, un paralelismo con nuestra labor, los counselors, los consultores psicológicos, contribuimos al autoconocimiento de la persona. Y el autoconocimiento hace a la persona libre. Así que bueno, solamente eso en cuanto a esta conexión. Hay muchos elementos más que nos conectan con educación y lo vamos a hablar casi en el cierre, porque es a donde nos lleva este encuentro. Y quería transmitirles una experiencia, algo que solemos hacer los counselors cuando recibimos a una persona, a una pareja, a una familia, a un grupo, que es habitar el silencio.
es ese primer momento del encuentro para recibir, donde los counselors habitamos el silencio, para habilitar a ese otro a que nos relate, nos cuente lo que le está pasando. Curiosamente hay una relación entre la relación de ayuda y el relato. Y hoy se da la situación opuesta, podríamos decir. A nosotros nos encanta estar escuchando, y ahora son ustedes los que nos escuchan y nosotros que venimos a relatar respecto de la historia, de nuestro presente y hacia dónde vamos como profesión. Así que dije que iba a ser un día de agradecimientos, y va nuevamente el agradecimiento por estar allí, escuchándonos, recibiéndonos y permitiendo que podamos contar de nuestra profesión. Bueno, la idea era contarles, y es contarles, un poco de dónde venimos, en dónde estamos y hacia dónde vamos. Ese es el objetivo. Siento que Claudio, Mauro y Mario prácticamente lo dijeron todo, entonces me voy a remitir un poco a la historia de dónde nace esta disciplina. Miren, dicen que es una disciplina joven, sin embargo, por esta década, ahí está mi querido Andrés Sánchez Bodas, me va a ayudar, a ver si estoy haciendo bien los números, estaríamos cumpliendo algo así como un siglo. Porque esto comienza allí en Estados Unidos, en la crisis del 30, 1930. Hablando de crisis. Y empieza con el trabajo de los social workers y los book-offer. Insisto, lo que decíamos hace un momento, empieza como una vocación de servicio. Pero precisamente como es una vocación de servicio, una vocación de ayuda, para que la ayuda sea efectiva requiere de una profesionalización. Y ahí es donde se empieza a nutrir esta base epistemológica de la que habla Mauro. Gracias. Se empieza a nutrir de la filosofía, de la antropología, la filosofía en particular, el existencialismo, por supuesto, como mencionábamos, la educación, un ámbito muy importante, el de la sociología. Claramente, nuestra labor nace de la sociología. La teología, y un aporte muy significativo, y sin duda la que le da una identidad quizás más relevante, que es el de la psicología humanística. 1930, y allí por 1940, y unos años después aparece en el mismo Estados Unidos el doctor Carl Rogers, uno de los psicoterapeutas más destacados del siglo XX, desde una mirada humanística, y allí en el Centro de Counseling de la Universidad de Chicago realiza una serie de investigaciones, elabora una teoría de la personalidad junto con todo su equipo, y le da, dentro de ese marco universitario, un sustento científico, académico claramente por el ámbito, a partir de las investigaciones que realizaron con su equipo, lo cual le da una solidez y un marco de profesionalismo a esta profesión que allí estaba en ese tiempo sí naciendo. Por eso digo que estamos cumpliendo un siglo en esta década. Luego vino la Segunda Guerra Mundial. Y esa labor se convirtió, como se suele decir por estos tiempos, en esencial. Avanza el tiempo, voy a tratar de ser breve en la historia porque sé que muchos de los huecos que yo voy a dejar, seguramente mi querido Andrés los va a relatar desde su propia historia y vivencia. Pero a partir de ahí el counseling como profesión se despliega en más de, o alrededor de unos 42 países. Y en particular en Argentina, en el año 1987, el licenciado Andrés Sánchez Bodas trae la carrera al país y se constituye como una carrera que en poco tiempo, allí por el año 92,
se oficializa por el Ministerio de Educación de la Nación, lo cual ya empieza a dar un marco dentro de nuestro país, estamos hablando de prácticamente 30 años, un marco también académico. Y hablando de los 30 años, allí por el año 91, está aquí Alejandro, cualquier cosa me ayudas con la fecha, nace la Asociación Argentina de Counselors. Y en un rato, estando presente Alejandro y por allí también Damián, nos van a contar un poco la labor que despliega la asociación y yo voy a hacer un hincapié en un hito muy particular. Pero antes de entrar en eso, creo que mi función era decir o intentar definir el counseling. ¿Qué es el counseling? Este es el desafío. Bien. Bueno, estos son los desafíos. Una vez tuve una entrevista también, me dijeron, te quedan 2 minutos. Acá me dieron 4. Estoy muy bien. Miren, el counseling es una profesión de la relación de ayuda. Y no quiero hacer un juego de palabras, sino quiero definirlo desde las palabras. Cuando hablamos de relación de ayuda y le ponemos el marco profesión o profesional, es porque, lo que decíamos hace un momento, ayudar nos ayuda de cualquier manera. Se tiene que hacer desde un marco profesional, desde un marco que tenga un método, y desde una mirada, que nuestra mirada es la mirada humanística. ¿Y por qué relación? Bueno, fíjense, ayudar a la humanidad se ha ayudado desde siempre. Pero ayudar de forma profesional requiere justamente de un método, de una base científica, de investigación, de un modo de ayudar. Y un modo de ser y estar siendo con ese otro al que le brindamos ayuda. Y en esto, mire, ayudar es ofrecer recursos. Promover que a esa persona que le estamos dando nuestra ayuda sea autónoma. Y cuando los recursos que brindamos tienen que ver con la persona del profesional en sí mismo, ahí estamos hablando de causa. Por eso decimos que nosotros como profesionales nos entregamos a la relación vincular que hacemos con nuestro consultante. Y a partir de ahí, y esto no es una cuestión de fe, a partir de las investigaciones realizadas en su momento, y a partir del conocimiento de la potencialidad que tiene la persona, nosotros facilitamos ese desarrollo y ese despliegue. En definitiva, y con esto cierro porque entiendo que tenía mucho más, pero gracias. Trabajamos en nuestra labor humanística en promoción de salud para prevenir. Alguien por allí dice, prevenir y evitar el sufrimiento evitable y acompañar el sufrimiento inevitable. Pero no trabajamos solamente en eso, en resolver crisis, conflictos o ayudar más bien a resolver crisis y conflictos, sino también en el desarrollo personal y en el despliegue. Y ahí es donde aparece también esa capacidad de orientadores y facilitadores. Y por supuesto en todo lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales, porque si hay algo en lo que se ha destacado este querido referente Carl Rogers, es precisamente en crear un modelo sociofilosófico que nació como un modelo terapéutico, pero se convirtió en un modelo sociofilosófico que es utilizable por todas las profesiones de ayuda que así lo deseen, porque tiene que ver con esto de darse en el vínculo. Tengo muchísimo más para decir. Me encantaría, a mí también. Pero sé que tenemos un tiempo. Sí, cierro con esto, es cierto, déjanos algo para nosotros. Cierro con esto. Es cierto que el modelo del cual hemos hablado de Carl Rogers, que es el enfoque centrado en la persona, ha evolucionado. Andrés Sánchez Bodas es alguien que lo ha escrito en uno y cada uno de sus libros, del enfoque centrado en la persona, el enfoque holístico centrado en la persona, el enfoque centrado en el vínculo, el enfoque quiasmático, bueno, en fin, él ya nos va a contar. No es el único modelo en el cual se presenta nuestra profesión el counseling. También hay modelos sistémicos, hay modelos psicoanalíticos. Dentro del enfoque centrado en la persona hay una gran cantidad de miradas integradoras, porque también estamos en eso.
en los equipos interdisciplinarios, en la mirada integradora, multidimensional y en facilitar la transdisciplina. Bueno, me acabó el tiempo. Muchas gracias. Gracias a todos por tanto. Todo tuyo. Muy alta la vara. Bien. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, les quiero contar que estoy profundamente emocionada, porque yo vengo de Santa Fe, de Rosario, y ingresar cuando veníamos en la ruta, dice, están ingresando a la ciudad de todos los argentinos. Y la recepción así me hace sentir. Y me encanta que esto, Claudio Cingolani, agradecida realmente, y al otro legislador, Sergio Abrevaya, que también en su momento dio esta distinción a nuestra profesión, me encanta que se haga acá, en una casa política. Estoy profundamente contenta de estar en esta casa política, porque la política es como una mala palabra, ¿hoy vieron? Y nosotros, desde nuestra institución, desde la Asociación Civil de Enfoques Humanísticos, tratamos de elevar esa palabra a la verdadera categorización que tiene, porque, por si nos olvidamos, el mamífero de la especie humana, aparte de tener el frontal reflexivo, el aparato de fonación desarrollado, el pulgar articulado, también tiene una característica fundamental, que es el rasgo de poder ejercitar la política, entendiendo la política como aquello que transforma las realidades dolorosas de las personas e impactan positivamente en cada uno de nosotros y en nuestro ámbito. Así que el counseling tiene mucho que ver con esto. Nosotros, desde nuestra asociación y en conjunto con Andrés Sánchez Bodas, hemos desarrollado algo que va más allá del tema específico de esta relación de ayuda individual. Veo gente acá que trabaja denodadamente por ayudar no solamente a las personas, sino a grupos que están en situaciones embromadas. El mundo está embromado, pero no está complicado, está complejo. Porque hay una diferencia entre esas dos palabras. Lo complejo lo podemos llevar a simplificar y resolver. Y ese es un poco el desafío que tenemos. Desde nuestra institución trabajamos muy fuertemente para poder mostrarles a las sociedades por las que vamos caminando que el counseling forma personas absolutamente aptas para acompañar y facilitar los procesos de transformación que está viviendo hoy nuestra humanidad. Y realmente podemos dar fe de eso, porque para contarle dos ejemplos, simplemente, trabajamos arduamente con Laura de la Torre, la otra directora de la institución, y con todos los equipos, en un cambio cultural paradigmático, que es pasar de la justicia punitiva a la justicia restaurativa. Y eso lo hacemos counselors en grupos transdisciplinarios en América Latina. Tenemos participaciones permanentes en los congresos de estas disciplinas, con ponencias aceptadas y con desarrollos. Acá nomás en la provincia de Buenos Aires, con la Defensoría del Pueblo de Lomas de Zamora, trabajamos generando espacios de escucha no solamente para aquellos que están privados de la libertad, sino para jueces, fiscales, defensores, para que puedan percibir cómo pueden modificarse las situaciones atendiendo, escuchando, asistiendo a las personas desde otro lugar, desde un modelo actitudinal diferente. En el ámbito de la educación, como decía, hiciste un excelente eje, Julio, en el ámbito de educación estamos trabajando
counselors con una organización, una fundación estadounidense, que tiene como objetivo, el ICEPRES, que tiene como objetivo generar recomendaciones a los ministerios de educación de los distintos países de Latinoamérica y el Caribe sobre la importancia de tener orientadores. Y los orientadores a los que ellos se refieren y los que perfilan son counselors dedicados e insertados en las instituciones educativas. Y esto es novedoso. Estamos convocados y obviamente a partir de este momento vamos a tratar que sea, como hicieron esto Mario y Mauro, tarea de todos poder llevar adelante la difusión del counseling en educación a partir de un congreso mundial que se va a hacer el año próximo desde esta organización. Así que a mí me convocaron para hablar de lo que hacíamos en términos sociales y comunitarios. Creo que son dos puntas muy interesantes que tenemos que seguir investigando, tenemos que seguir profundizando, y que fueron áreas donde la intención fue abrir puertas, no para enfoques, sino para el counseling como disciplina. Obviamente nos hemos formado desde el enfoque centrado en la persona y seguimos la escuela que nos plantea Andrés, el enfoque humanístico integrativo. Y vuelvo a lo que dije al principio, me emociona que esta distinción, Claudio, sea desde la casa política. Me parece fundante, realmente. Y le quiero dejar al legislador algo que a nosotros nos ha marcado como una luz en el camino, y que no es nuestro, es de un humanista que acaba de salir de este plano, que es don Humberto Maturana, que nos lega una nueva definición de democracia, que sale de la teoría política. Y Maturana dice que la democracia hoy es la necesidad de convivir en el mutuo respeto y en la colaboración. Esto es fundamental para trabajar y para lograr desarrollo humano hacia sociedades sostenibles, que es el gran desafío donde nosotros, los counselors, fundamentalmente, tenemos una oportunidad maravillosa. Y tenemos una oportunidad maravillosa también porque nuestra profesión se funda en valores. Y hablando de valores, quiero cederle la palabra. Espero haber estado a tiempo, ¿no? Perfecto. 2 bien. minutos más tenés Ay, todavía. bien. Puedo seguir admirando este lugar maravilloso. Le quiero ceder la palabra a Alejandro, que va a tener cosas interesantes para contarnos acerca de estos valores que los counselors juramos cumplir, porque hace muy poquito se juró el Código de Ética, ¿no es verdad? Y no podemos pensar en transformación social si no la fundamos en un terreno ético. Así que muchísimas gracias por la atención. Insisto, estoy fascinada que esto se haya dado en una casa política. No me voy a cansar de repetirlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Claudia, por eso. Bueno, Claudio, Ale, todo tuyo. Lo nombró tantas veces que me quedo bravo. Bueno, buenas tardes. También encantado de estar aquí participando, compartiendo con ustedes, los que están presentes y los que nos están siguiendo por las redes sociales, YouTube, etc. Y fundamentalmente muy complacido por compartir esta presentación del counseling con todos los compañeros que en esta tarde tomamos la posta y nos subimos un poquito a este lugar para contarles, compartir y difundir esta profesión que amamos, en mi caso
desde hace más de 25 años. Tuve la suerte de conocer la carrera, hacerla. Recibí en el año 94. Tuve a Andrés como profe y mentor hasta estos días. Y es un enorme placer poder participar de este grupo para transmitirles algunos aspectos de lo que es el counseling y particularmente de lo que es el counseling en Argentina. Y decía Claudia que cualquier práctica de ayuda en este caso, y también lo decía antes Julio, debe tener un fundamento ético. Así que yo voy a hablar un poco de la parte del counseling como profesión y de la relación de nuestra profesión, nuestra praxis, con la ética y la filosofía. Porque ciertamente una profesión se debe fundamentar desde lo epistemológico, es decir, desde los conocimientos que dan sustento a una práctica. Y eso es muy importante. Las teorías, las técnicas son importantes para cualquier hacer. Pero desde mi punto de vista, y creo que en eso compartimos los tres el punto de vista, es tan o más importante que el aspecto del conocimiento que adquirimos a través de una formación que se formalizó allá en los 90, y que desde entonces se desarrolla no solamente en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, sino también en provincias del interior como Misiones, Neuquén, Chaco, la provincia de Buenos Aires, sino que también se está expandiendo a países limítrofes como Uruguay, por ejemplo. Dicho sea de paso, y hablando de ética, tenemos el honor en la Asociación Argentina de Counselors que tanto la Asociación Misionera de Counselors como la Asociación Uruguaya de Counselors haya querido compartir nuestro código de ética. Eso habla también de una sintonía, quizás sudamericana, respecto a la ayuda. Estamos sintonizando en el modo de hacer las cosas. Eso nos parece muy importante también para destacar. Pero les decía que además del aspecto del conocimiento epistemológico, también es importante el fundamento ético, y quiero contarles, compartir con ustedes, que la fuente, ¿sí?, que nutre nuestra ética proviene, como ya adelantaron mis compañeros, de la filosofía existencialista, fenomenológica existencialista, y de la psicología humanística. Básicamente, de allí legamos los principios que para nosotros son los valores que alimentan y fundamentan nuestra ética. Y para dar ejemplo y no ser demasiado extenso, quiero destacar algunos conceptos que tienen especial importancia en nuestro trabajo. El primero de ellos es de la filosofía existencialista. Uno de los primeros tópicos que Kierkegaard allá por los inicios de esta corriente filosófica destacó, y es el tema de la angustia existencial. La angustia existencial es esa que todos compartimos por el solo hecho de estar vivos, por el solo hecho de existir. Se la denomina a veces patos, ¿sí? Y justamente destaco esta palabra, patos, para diferenciarla de lo patológico. Esta angustia existencial es natural en el ser humano. Un ser humano que es lanzado a un mundo de incertidumbres, donde dentro de las pocas certezas que tiene está el tema de su finitud. El ser humano viene al mundo, es llamado a la vida, vive y sabe que va a morir, pero no sabe ni cuándo, ni cómo, ni por qué.
pero sabe que va a morir. Eso es uno de los elementos que aparecen o que, digamos, inician esta experiencia que llamamos angustia existencial. Y esa angustia existencial, como les dije, es algo natural en el ser humano. No es patológica, pero merece atención, merece acompañamiento, porque ciertamente es algo que nos pasa, es algo que transitamos en el día a día. El counseling se toma muy en serio ese pathos, esa angustia existencial. Pretende acompañarla, pretende ayudar a las personas a transitarla. Y es parte esencial de nuestro trabajo. Y de algún modo traje este concepto porque diferencia, ¿sí?, los objetivos, diferencia nuestro trabajo con los objetivos de otras formas de ayuda, que son absolutamente importantes y que el counseling no pretende de ningún modo sustituir. Al contrario, simplemente intentamos complementar todos esos tipos de ayuda, que son, por supuesto, necesarios y absolutamente valiosos. Pero nuestro afán está muy ligado a lo que es lo cotidiano, lo que les pasa a las personas en lo diario. Sus dudas, sus confusiones, sus desorientaciones, sus crisis vitales, esas que transitamos a partir de los cambios importantes de nuestra vida, en los cambios etarios, fundamentalmente. Todo eso que le pasa al ser humano y que no es patológico, necesita una compañía, necesita muchas veces alguien con quien tratarse, con quien reflexionar, alguien que acompañe la búsqueda de nuestros propios recursos y de nuestras propias respuestas, que las tenemos. Porque parte del legado del existencialismo y de la psicología humanística tiene que ver con la concepción del hombre, con la concepción del ser humano. El ser humano es considerado por la psicología humanística como un ser que tiene en sí mismo todos los recursos necesarios para desarrollar su potencialidad. Todo ser humano nace con una tendencia a la actualización de su potencialidad, a desarrollar en esta vida, todo aquello que estaba en la semilla, para que lleguemos a realizarnos como personas en la mayor forma posible, teniendo en cuenta, por supuesto, los condicionamientos del ambiente, porque además la psicología humanística reconoce al ser humano como un ser que nace y crece en relación. De modo tal que el ambiente, el contexto humano, es absolutamente, no quiero decir determinante, pero sí absolutamente condicionante de su desarrollo. Y allí también el counseling está trabajando permanentemente con su propuesta de la mano del legado de uno de los pilares de la psicología humanística, como es Carl Rogers, en el mundo de las relaciones. Enorme trabajo podemos hacer los counselors en ese ámbito, en ese contexto. Y creo que la sociedad está de algún modo reclamando este acompañamiento, esta facilitación de la mano de profesionales para abordar las relaciones humanas de un modo diferente. Y el modo diferente tiene que ver justamente con lo que la ética nos obliga a hacer, porque la ética está conformada por las normas que nos dicen qué es lo que está bien hecho y qué es lo que no está bien hecho. La ética profesional, la deontología, es lo que define la virtuosidad de las intervenciones de un profesional. Y esa ética deviene de todos estos conceptos que estoy brevemente mencionando y que provienen de la filosofía existencialista y de la psicología humanística. Es ese enlace entre la moral, la filosofía, ¿sí?, y la ética,
la que deviene en una praxis particular, que muchos distinguen como diferente. Muchos advierten, ¿estamos bien? Muchos advierten que actuamos de un modo distinto. Y ese actuar de un modo distinto no es caprichoso ni es azaroso. Tiene que ver con el modelo ético que nosotros adoptamos para nuestro trabajo. Tiene que ver con el respeto absoluto, la aceptación absoluta de la experiencia subjetiva de la persona. Tiene que ver con la intencionalidad empática que mueve nuestras intervenciones y tiene que ver con la congruencia, es decir, el acuerdo que trabajamos los counselors permanentemente, porque así nos señala la formación que tenemos del principio, el trabajo en el acuerdo interno entre lo que sentimos, lo pensamos, lo que hacemos y lo que decimos. Es decir, ese acuerdo interno lo tenemos que trabajar todo el tiempo los counselors porque forma parte de nuestra formación y por eso nuestra praxis es característicamente actitudinal. Tiene que ver con ser más que con hacer. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra postura. Algunos lo reconocen como algo revolucionario todavía en estos días y dejo a ustedes esa consideración porque no quiero condicionarlos. Bueno, por supuesto tenemos mucho más para decir sobre todo esto. Los counselors que están asociados en nuestra Asociación Argentina de Counselors juran el Código de Ética año a año desde 1996 hasta hoy, hasta estos días. El 13 tenemos otra jura del Código de Ética y prometemos trabajar bajo estas normas que compartimos. Nada más, muchísimas gracias y espero verlos. Muchas gracias, Ale. Antes de hacer un break de 5 minutitos y prepararnos para un hermoso encuentro con Andrés, quisiera compartir algunas resonancias, ¿no? de escucharlos a ustedes. Y resaltar la dignidad de ser esa estructura consciente, arrojada a la existencia, ¿no? El transitar la humanidad, el ser un proceso y desde ese proceso habilitarse para encontrarse con un otro. Y desde ahí creo que nace la relación de ayuda, ese uno siendo uno mismo, desde ese lugar de habilitarse y expandir la experiencia, que el otro puede habilitarse y expandir la propia. Y eso creo que tiene que ver con lo que decías, con lo que los tres decían desde distintos lugares, en relación a estar frente a un otro siendo uno mismo, estar cruzado por eso que uno ofrece a ese otro, estar siendo atravesado por ese lugar existencialista, ¿no? Esa congruencia, esa búsqueda, ese proceso de ser congruente en el estar frente a un otro. Creo que eso es absolutamente revolucionario en un mundo que se vuelve cada vez más esquizoide para sobrevivir, ¿no? Uno y un otro en tanto otro. Gracias, Julio, y gracias a todos.